Hola muchachos, buenas noches, buenas tardes. Ahora vamos a ver en esta sesión las aplicaciones básicas de las ecuaciones exponenciales y las ecuaciones logarítmicas en las ciencias naturales. Bien, muchas de las aplicaciones que hay en las ciencias naturales de las ecuaciones son sobre crecimientos poblacionales. No es la única forma o la única aplicación, el único uso que tienen esas ecuaciones. Tienen muchísimas más, nada más que en las ciencias naturales se utilizan mucho para analizar crecimiento de la población. Vamos a ver este problema que tenemos aquí. Los biólogos han determinado que cuando se dispone de suficiente espacio y nutrientes, el número de bacterias que nosotros podemos tener en un cultivo crece de manera exponencial. Entonces, vamos a suponer, dado esto, que si tenemos 2000 bacterias en una caja de Petri y que después de una hora volvemos a contar las bacterias y tenemos un conteo de 6000 bacterias, entonces con esta información vamos a determinar el modelo matemático que describe este fenómeno, vamos a determinar cuántas bacterias habrá en 30 minutos y en cuánto tiempo la población será de 35.000 bacterias. Por último, vamos a graficar este fenómeno. Bien, ok, si nosotros nos fijamos en este inciso B, bueno, ¿cuántas bacterias habrá en 30 minutos? Quizás muchos podríamos decir, bueno, si al inicio tengo 2000 bacterias y después de transcurridas una hora tengo 6000 bacterias, eso quiere decir que hubo un incremento de 4000 bacterias en una hora. Pero si en lugar de haber transcurrido una hora, nada más hubiera transcurrido media hora, bueno, si yo tenía al inicio 2000, entonces nada más hubo la mitad de tiempo, pues entonces nada más 2000 bacterias. Y 2000 más estas 2000, pues entonces a la media hora tendré 4000 bacterias. Sin embargo, esta forma de analizar este tipo de problemas es incorrecto. ¿Por qué? Porque tenemos un crecimiento exponencial, no tenemos un crecimiento lineal. Si este fuera un crecimiento lineal, sería un crecimiento en donde el tiempo y la población tienen una relación o tienen a través de un cociente, que eso sería la pendiente, y no es el caso de este problema. Entonces lo que tenemos que hacer es analizarlo exponencialmente. Para poder comprender un poco mejor lo que está sucediendo, es bastante útil que nosotros hagamos una tabla donde vamos a poner la variable independiente, que en este caso es el tiempo, que se mide en horas, y la variable que depende de esa, que es la población, que se va a medir el número de bacterias. Muy bien, ya que tenemos estas dos, entonces ahora sí establecemos que al inicio, en el tiempo igual a 0 horas, tenemos una población de 2000 bacterias. Posteriormente, después de una hora, tenemos una población de 6000 bacterias. Bien, entonces de aquí a aquí la población se triplicó. Después de esto, si siguiera el experimento a las 2 horas, pues igual esas células, esas bacterias, perdón, se tendrían que triplicar. Entonces, después de ese tiempo tendríamos 6 por 3 y tendríamos 18.000 bacterias, porque estamos triplicando la población cada 3 horas. Bien, y así si nosotros podemos seguirle. A la hora número 3, entonces tendríamos el triple de esos 18.000, que en este caso serían 54.000. Esto lo multiplicamos por 3 y llegamos a esos 54.000. Vamos a hacer dos más. Ese 54, si nosotros lo triplicamos, tendríamos 162.000 bacterias, porque estamos triplicando. Y a la hora número 5, si es que aún seguimos teniendo espacio y suficientes nutrientes para estas bacterias, entonces llegaríamos a 486.000 bacterias, porque estamos triplicando esta población. Bien, entonces vamos a analizar qué es lo que estamos haciendo. Para llegar a estos 6000, lo que estamos tomando son estas 2000 y lo estamos multiplicando por 3. Entonces, estas 6000 bacterias realmente está saliendo de multiplicar 2000 por 3. Después, estos 6000, que no es otra cosa más que 2000 por 3, lo estamos volviendo a multiplicar por 3 para llegar a estos 18.000. Bueno, entonces esto es 2000 por 3, que son esto que tengo aquí, por otros 3. Pues esto es lo mismo que 2000 por 3 al cuadrado. Muy bien.
Y después ese resultado, para sacar a la tercera hora, lo volvemos a multiplicar por 3. Bueno, pues entonces esto es 2000 por 3 al cuadrado, que es lo que yo tenía aquí arriba, y esto lo vuelvo a multiplicar por 3. Y esto nos da entonces 2000 por 3 al cubo. Y así consecutivamente, entonces esto será 2000 por 3 al cubo por otros 3. Pues entonces 2000 por 3 a la cuarta. Este entonces será 2000 por 3 a la cuarta por otros 3. Pues 2000 por 3 a la quinta. ¿Y qué es lo que estamos viendo? Que el tiempo realmente es el exponente de este 3 que tenemos aquí. Aquí este 4 es el exponente, este 3 es el exponente, el 2 es el exponente, este 1 pues sigue teniendo este exponente aquí. Este es exponente 1. Y en este caso, pues también podríamos expresarlo como 2000 por 3, ¿a qué exponente? Al exponente 0, porque sabemos que cualquier número elevado al exponente 0 es 1 y esto sería simplemente 2000 por 1. Pues entonces nosotros ya estamos viendo un modelo matemático que podríamos utilizar para esta función. Y en este caso, ese modelo matemático sería que la población, que es una función del tiempo, va a ser igual a 2000 por 3 elevado a esta potencia, que en este caso es el tiempo medido en horas, claro, porque si nosotros metemos ahí el tiempo en minutos, no nos va a dar. Pues ya contestamos entonces el inciso A. Ese es el modelo matemático que describe este fenómeno. Ahora sí, con ese modelo matemático nosotros necesitamos calcular cuántas bacterias habrá en 30 minutos. Recordemos que al inicio nosotros habíamos estimado que si esto fuera un comportamiento lineal, entonces habrían 4000 bacterias. Pero nosotros ahora sí vamos a poder verificar si son 4000 bacterias, que ya sabemos que no van a ser esas 4000 bacterias, pero vamos a verificarlo con nuestro modelo matemático. Entonces, con este modelo matemático, nosotros podemos calcular la población a los 30 minutos, pero el tiempo tiene que estar en horas. Pues entonces 0.5 horas. La población a las 0.5 horas va a ser igual a 2000 por 3 elevado al tiempo, que en este caso es media hora. Si nosotros hacemos eso, 3 elevado a la punto 5 por 2000 bacterias inicialmente, esto nos va a dar 3464 bacterias. Y esto redondeado, porque no podemos poner media bacteria o un cuarto de bacteria. 3464 bacterias. La estimación que nosotros hicimos estaba sobrada. Apenas tenemos 3464. Y hasta la hora entonces alcanzaremos esas 6000 bacterias de nuestra población. Ya contestamos entonces nuestro inciso B. ¿Ok? Ahora, ¿en cuánto tiempo la población será de 35,000 bacterias? Vamos a utilizar entonces este mismo modelo matemático para el inciso C, pero aquí ya nos están dando esta población. Lo que no nos están dando es este tiempo que necesitamos aquí. Entonces nos están diciendo que 35,000 bacterias va a ser igual a 2000 por ese 3 elevado a un tiempo. Y ahora tenemos que despejar el tiempo de aquí. ¿Y qué es lo que estamos viendo aquí? Es una ecuación exponencial porque tenemos nuestra variable de interés o nuestra variable independiente en un exponente. Pues vamos a utilizar nuestras leyes o nuestras propiedades de los logaritmos para poder despejarlo. Para empezar, este 2000 que está multiplicando a todo ese término puede pasar dividiendo. Y nos queda 35,000 entre 2000. Y esto va a ser igual a 3 que va a multiplicar al tiempo. 35,000 entre 2000 nos da 17.5. Y esto es igual a 3 por t. Vamos a llevarnos esta ecuación acá arriba porque ya nos quedamos sin espacio. Entonces, 3t es igual a 17.5. Es exactamente la misma ecuación, nada más que los estoy cambiando de lugar para facilitar nuestros cálculos. Ahora sí,
Como ya tengo esta ecuación aquí y esta ecuación aquí, y si yo quiero despejar un exponente, recuerden que la mejor forma es aplicar un logaritmo. Pero recuerden que si yo le aplico logaritmo a un lado, también se lo tengo que aplicar al otro. Y aplico, a pesar de que esta es una base 3, yo aplico un logaritmo base 10 porque del otro lado no tengo un logaritmo o una base 10. Entonces, aplico logaritmo base 10 o base 3. Logaritmo base 10 de 17.5. Si en ambos lados yo tuviera una base 3 y base a 3, entonces sí podría yo aplicar un logaritmo base 3 del lado derecho y del lado izquierdo. Ahora sí, por propiedades de los logaritmos, este exponente que tengo aquí lo puedo bajar multiplicando y me queda t por logaritmo base 10 de 3, y esto es igual al logaritmo base 10 de 17.5. Ahora sí, esto que está multiplicando este tiempo lo puedo pasar del otro lado dividiendo, y el tiempo entonces va a ser igual al logaritmo de 17.5, y eso lo divido entre el logaritmo de 3. Y utilizo mi calculadora para sacar estos resultados, y esto me dice que se va a alcanzar una población de 35.000 bacterias en 2.6052 horas. Que si yo quiero convertir este 0.605 horas a, a minutos, esto será en 2 horas con 36.31 minutos. Convertido a minutos, no a segundos, perdón. Y ahora sí, entonces en 2 horas con 36 minutos aproximadamente alcanzaremos una población de 35.000 bacterias. Eso quiere decir que entonces entre la hora 2 y la hora 3, ¿cuál es la población a la hora 2? 18.000, y a la hora 3, pues 54.000. Entonces tiene sentido que en 2 horas con 36 minutos tengamos una población entre 18 y 54, es decir, estos 35.000 bacterias. Y así es como nosotros podemos aprovechar estas ecuaciones exponenciales para hacer para poder pues calcular todas estas cantidades sin necesidad de estar repitiendo los experimentos cada que los necesitemos. Esta es la gráfica, entonces ya después de que nosotros la podemos hacer a mano. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? Es que todos estos datos que tenemos aquí, tendríamos que graficar estos datos en un plano cartesiano y tendríamos esta ecuación exponencial, o simplemente aprovechamos el uso de uno de los programas que nos ayudan a graficar, y vamos a obtener entonces donde aquí tenemos, este es el tiempo que se mide en horas y este es el crecimiento de la población. Este eje es la población. Entonces vemos que definitivamente es un crecimiento exponencial. Entre más tiempo pase, pues esto se va a aumentar de forma exponencial. Bien, okay. Vamos a ver este que también es de crecimiento exponencial, pero ya no es un crecimiento como el anterior, es un crecimiento que quizás va a ser diferente en cuanto a los tiempos. En condiciones ideales, se sabe que cierta población de bacterias se duplica cada 3 horas. Aquí vamos a tener entonces el doble, pero el doble no se va a alcanzar cada hora, sino cada 3 horas. Aquí vamos a suponer que si primero tenemos 100 bacterias, entonces ¿cuál es el tamaño de la población después de 15 horas? ¿Cuál es el tamaño de la población después de 3 horas? Y vamos a estimar el tamaño de la población después de 20 horas. Y por último, pues vamos a tratar de graficar esta información. Bien, ok, pues al inicio tenemos 100 bacterias. Entonces en total, pues vamos a tener esas 100 bacterias, eso lo sabemos. Después de 3 horas esta población se va a duplicar. Eso quiere decir que vamos a tener a las 3 horas pues un total de 200 bacterias. Y ahí está, tenemos 200 bacterias. ¿Cómo podemos calcular esto? Pues ese 100 lo multiplicamos por 2, que esto es exactamente lo mismo que multiplicar 100 por 2 a la primera potencia. ¿Ok? Ahora, ¿qué va a suceder a la hora número 6? Pues lo mismo. Vamos a duplicar entonces esto porque habrán transcurrido 3 horas. Desde 3 hasta 6 son 3 horas. Pues se duplica esta población y ahora tendríamos 400 bacterias. Y aquí las tenemos.
Pero esto es exactamente lo mismo que 100 por 2 a la primera, que es lo que tenemos aquí, y eso lo vamos a multiplicar por 2. Entonces lo que tenemos es esto, si lo multiplicamos por 2, porque lo estamos duplicando, entonces tendremos esas 400 bacterias. Entonces esto se lee como 100 por 2 al cuadrado. Ahora, ¿qué va a suceder después de otras 3 horas? Pues las 400 bacterias se van a duplicar y ahora tendremos 4 por 2 son 800 bacterias. Y aquí las tenemos, 800 bacterias. ¿Qué es lo que hicimos? Este 100 por 2 al cuadrado, que es 400, lo multiplicamos por otro 2 y esto es como tener 100 por 2 al cubo. Y así nos vamos siguiendo. Transcurridas otras 3 horas, entonces vamos a tener 1600 bacterias. Transcurrida otras 3 horas, vamos a tener 3200 bacterias. Entonces, ¿cuál es el tamaño de la población después de 15 horas? Pues 3200 bacterias. De esta forma ya hemos podido responder a la primera pregunta. Ahí está. Bien. Y vamos a agregar otras 3 horas nada más para verificar que efectivamente, si es que todavía tenemos espacio y nutrientes, pues esas 3200 bacterias se van a duplicar y ahora sí tendremos esas 6400 bacterias. Todos estos cálculos entonces salen a partir de decir 2 a la 1, 100 por 2 al cuadrado, 100 por 2 al cubo, 100 por 2 a la cuarta, 100 por 2 a la quinta, 100 por 2 a la sexta y así. Incluso esta funciona para este, porque recuerden que este es como si yo lo tuviera como por 2 elevado a la potencia 0. Bien. Ahora lo que yo tengo que buscar es cómo se relaciona el tiempo, con este exponente. Bueno, en el primer caso 0 es igual a 0, pero en el segundo caso este 3 y este 1, ¿cómo es que se van a relacionar? Este 6 con este 2, este 9 con este 3, este 12 con este 4. ¿Cuál es una regla que nosotros podemos ver en común entre todos estos? Pues pareciera que este número lo tengo que dividir entre 3 para llegar a este exponente. 6 entre 3 me da 2, 9 entre 3 me da 3, 2 entre 3 me da 4 y esa es la regla que yo estoy siguiendo. Entonces para poder establecer una relación de este exponente con el tiempo, lo que tengo que hacer es dividirlo entre 3. El primero pues parece que 0 es igual a 0. En los siguientes simplemente divido ese tiempo entre 3 para que me dé esos exponentes. Pues resulta que para el primero también me funciona, porque si yo ese 0, que es el tiempo, lo divido entre 3, pues esto también me va a dar 0, y ese 0 es el exponente que yo estoy buscando aquí. Pues entonces si yo nada más tengo que dividir el tiempo entre 3 para encontrar este exponente, eso quiere decir entonces que la regla que yo estoy buscando es 100 por 2 elevado al exponente t sobre 3. Y aquí tengo entonces este modelo matemático. 100, la población al tiempo que yo quiera, siempre y cuando el tiempo se mida en horas, va a ser igual a esos 100 por 2 elevado al tiempo entre 3, es decir, 1/3 del tiempo. ¿Por qué 1/3? Porque la población se está duplicando cada 3 horas. Entonces, en la primera hora se duplica una tercera parte de este 2, ese 2 elevado a esa tercera parte. En la segunda hora, ese 2 elevado a la 2/3. Y en la tercera hora, pues ese 2 elevado a la 3/3, que 3/3 es 1. Entonces simplemente 100 por 2. Y así es como nosotros vamos a encontrar este modelo matemático. Ya respondimos a el inciso B. Ahora sí, con esto vamos a estimar la población después de 20 horas. Aquí nada más llegamos hasta el 18, pero ¿qué va a suceder cuando lleguemos a las 20 horas? No podemos multiplicar este 18 por 3, no, perdón, sumarle otras 3 horas porque llegaríamos a las horas 21. Entonces lo que hacemos es, como ya tenemos el modelo matemático,
hallamos esa población a un tiempo de 20 horas. Esto va a ser igual entonces a 100 por 2 elevado al tiempo entre 3. Pues 20 entre 3. Con el uso de nuestra calculadora, 100 por 2 a la 20 entre 3, y esto nos va a dar aproximadamente 10.160 bacterias. Y ya hemos respondido a este ejercicio. Y por último, pues nada más hay que observar la gráfica. Tomamos entonces esta ecuación o este modelo matemático que nosotros ya encontramos y lo graficamos y obtenemos esta gráfica que también estamos viendo que es un crecimiento exponencial. Si vemos al tiempo cero, la población inicial pues son de 100 bacterias y después pasa una hora, pasan 2 horas, pasan tres horas y aquí ya se triplicaron. Aquí tenemos 200. Después pasan otras 3 horas y ya se triplicaron. Otras 3 horas y tenemos el triple. Otras 3 horas y tenemos el triple de población. Y así es como tenemos este crecimiento que también es exponencial. Bien, vamos a ver entonces ahora este ejercicio donde estamos hablando sobre la vida media de una sustancia. Tenemos el estroncio 90, que sabemos que el estroncio pues es un elemento, pero este es un isopo que tiene 90 neutrones. Bien, la vida media del estroncio es de 25 años. ¿Qué significa la vida media? La vida media es el tiempo que tarda una sustancia en desintegrarse la mitad de lo que originalmente tiene. Esto es decir, en 25 años. Si nosotros tenemos 100 gramos, a los 25 años esto se desintegrará en otras sustancias, se va a convertir en otras sustancias, o más bien la mitad de eso se va a convertir a otras sustancias y nos vamos a quedar con nada más 50 gramos. Bien, entonces, si una muestra de estroncio 90 tiene una masa de 24 miligramos, entonces hay que encontrar una expresión para la masa que, que queda después de cierta cantidad de tiempo. Vamos entonces a analizar algo muy similar. Vamos a hacer nuestra gráfica. Por un lado, pues la variable independiente, que es el tiempo, que ahora no se va a medir en minutos ni en horas, se va a medir en años. Es muy importante que nosotros indiquemos en qué estamos midiendo el tiempo. Y ahora no vamos a tener una población, sino vamos a tener una masa. Esta masa se está midiendo en miligramos. Bueno, al inicio, en el primer año, cuando estamos empezando nuestro experimento, pues nosotros tenemos 24 miligramos de esta sustancia, pero sabemos que después de transcurridos 25 años, solamente tendremos la mitad, es decir, 12 miligramos. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? De aquí, para llegar de aquí a acá, en lugar de estar multiplicando por una cantidad, estamos dividiendo. De aquí estamos dividiendo entre 2. De tal manera que entonces que esto que tenemos de aquí va a ser igual a 24, pero en lugar de multiplicarlo por 2 a una función que tenga relación con el tiempo, lo estamos dividiendo. Entonces 24 entre 2 elevado a una potencia, que en este caso es 1. Bien, y hacemos lo mismo. ¿Cómo es que este 25, qué le tengo que hacer para que se convierta a este 1? Pues entonces la función que yo estoy buscando es que la masa va a ser igual a 24 entre 2. Si aquí el tiempo es de 25 años, ¿entre qué o por qué para que se convierta a 1? Pues t entre 25. De esa manera, si yo sustituyo a los 25 años este número aquí en esta t, será 25 entre 25, esto será igual a 1. Entonces 24 entre 2 a la primera, pues simplemente me va a dar 12. Es muy común que este tipo de ecuaciones que son exponenciales no lo tengamos en el denominador. Es bastante común tener 24 subimos ese 2 y al subir este 2 aquí lo que hacemos realmente es cambiarle este exponente.
entonces me va a quedar a la menos t sobre 25, donde este signo negativo me está diciendo que esto, en lugar de ser un comportamiento que esté aumentando o una ecuación creciente, es una ecuación decreciente. ¿Y por qué es una ecuación decreciente? Porque aquí la cantidad o la masa de este estroncio no está aumentando, sino que se está disminuyendo. Por eso tenemos aquí una ecuación decreciente, se está desintegrando. Cada vez tenemos menos cantidad de estroncio porque se está desintegrando y se está convirtiendo a otros elementos. Entonces ya contestamos el inciso A. Ya encontramos una función que, si realmente queremos ser bastante estrictos, esta masa pues va a depender del tiempo. Es la función m que depende del tiempo. Muy bien, ahora sí. Inciso B, encuentra la masa restante después de 40 años. De estos mismos 24 miligramos, ¿cuánto vamos a tener después de 40 años? Bueno, pues entonces calculamos la masa a los 40 años. Y esto va a ser igual a 24 por 2 a la menos 40 años sobre 25. Entonces utilizamos nuestra calculadora para resolver este problema, y entonces obtenemos que solamente vamos a tener, de esos 24 miligramos, solamente vamos a tener 7.91 miligramos, 7.92 para redondearlo a dos cifras decimales. Y es lógico que tengamos cada vez menor cantidad, por eso este exponente es negativo, porque es una ecuación decreciente. Ahora, ¿llegará algún punto en el que ya no tengamos nada de esa masa, nada de estos 24 miligramos, porque se está cada vez desintegrando? Teóricamente no, porque la vida media siempre nada más se va a desintegrar la mitad de este compuesto, nunca se va a desintegrar todo completamente. Entonces, teóricamente vas a tener cantidades mínimas al final, pero aún vas a seguir teniendo un poco de esa cantidad de ese estroncio. Vamos a ver ahora entonces la gráfica. Si nosotros graficamos esto nos va a quedar de esta forma. Tenemos entonces al inicio estos 24 miligramos que están aquí, y conforme va pasando el tiempo, a los 25 años, por ejemplo, ya tenemos la mitad, 12. Si transcurren otros 50 años, entonces tendremos la mitad de lo que teníamos a los 25 años. Aquí tenemos 12, la mitad de 12, entonces van a ser estos 6 miligramos que tenemos aquí. Y así cada 25 años vamos a tener la mitad de lo que teníamos originalmente anterior. Y esa es entonces una ecuación exponencial decreciente. Aquí pues empezamos desde aquí, porque aquí empieza el experimento. Sin embargo, esta ecuación pues realmente viene desde el infinito a las y positivas. Si nosotros graficáramos totalmente esta ecuación con un programa graficador, veríamos que esta ecuación viene desde el infinito positivo en y va en esta dirección. Pues estas son las aplicaciones que tenemos para las ecuaciones exponenciales. Ahora vamos a pasarnos a las aplicaciones de los logaritmos. Bien, una de las grandísimas y más famosas aplicaciones de los logaritmos es en la escala del pH. ¿Qué es la escala del pH? La escala del pH es una escala que nosotros tenemos para poder determinar si una sustancia es ácida o si una sustancia es alcalina. Bien, alcalino también significa que sea básica. Hay sustancias que son ácidas, hay sustancias que son alcalinas, y con esta escala podemos determinar qué tan ácida es o qué tan alcalina es. Hay muchas formas de poder hacerlo sin tener que estar midiendo esta escala. Tenemos estas sustancias que son sustancias indicadoras, que cuando nosotros las agregamos a otra sustancia, vaya, la que queremos saber si es ácida o si es básica, a veces van a hacer que cambien de color, y dependiendo del color al que cambien o cuando viren de ese color, entonces vamos a poder determinar si es ácida o si es básica. También tenemos estas tiritas de papel que se llaman papel pH, que nosotros las insertamos en la sustancia que nosotros queremos, y dependiendo del color que salgan estos cuatro indicadores,
los comparamos con esta escala que tenemos aquí y así vamos a poder determinar qué pH tiene esta sustancia. Y pues dependiendo del número que tenga, sabemos qué tan ácido o qué tan básico es. Por otro lado, también tenemos estas sustancias naturales, vaya, son a final de cuentas que podemos utilizar también como indicadores. El jugo de betabel, también las zarzamoras, la col morada y también la flor de Jamaica son indicadores naturales. Bien, ahora, ¿de dónde sale esta escala del pH? Pues sale de la reacción de disociación del agua. ¿A qué se refiere la reacción de disociación del agua? Bueno, pues yo tengo un recipiente que tiene agua, así agua natural. ¿Qué es lo que va a estar sucediendo? Las moléculas de agua no están nada más ahí esperando a que ocurra magia, sino que tenemos pues obviamente estas moléculas que son de oxígeno con dos de hidrógeno, pero que son polares. ¿Qué significa que son polares? Que van a tener una carga parcial negativa. Esta es parcialmente negativa y esta es parcialmente positiva. ¿Por qué? Porque los oxígenos sabemos que son negativos en forma iónica y los hidrógenos pues son positivos. Ahora, este que es negativo con este que es positivo, va a haber una fuerza de atracción entre estos dos. Una fuerza que va a ser un enlace, pero no va a ser un enlace tal cual, sino va a ser una fuerza intermolecular a la cual le llamamos puente de hidrógeno. Eso entonces este oxígeno va a jalar con mucha fuerza a este hidrógeno, de tal manera que esta agua o molécula de agua con este hidrógeno, ahora voy a tener tres hidrógenos con un oxígeno. Pues entonces habré formado este ion hidróneo, que son todos los que tengo aquí. Y después esto que me sobra, el solamente uno del oxígeno con uno de los hidrógenos, pues me va a formar los iones hidroxilo. Bien, que son parcialmente negativos porque, pues obviamente, esta carga positiva de este hidrógeno se le fue a esta molécula, entonces quedan parcialmente negativos y estos parcialmente positivos. Bien, son iones a final de cuentas. Ahora, al mismo tiempo que esta agua se está disociando, al mismo tiempo estos iones que ya están disociados se van a otra vez a juntar y se van a convertir a agua, a una molécula de agua. Y esto va a estar ocurriendo siempre, en todo momento, hasta que nosotros lleguemos a un equilibrio y ya no podamos ver qué está ocurriendo. Las concentraciones entonces del agua y las concentraciones de este ion hidrógeno y este ion oxígeno se van a equilibrar. No significa que se va a detener la reacción, sino que simplemente siempre vamos a tener la misma cantidad de concentración de moléculas de agua y la misma concentración de iones de hidróneo y iones de hidroxilo. No lo vamos a notar. Bien, ahora, esta molécula o este ion más bien de hidróneo, a final de cuentas es una molécula de agua con una de hidrógeno. Y es por eso que entonces este ion hidróneo yo lo puedo expresar simplemente como hidrógeno. Entonces esta reacción química yo la puedo poner más o simplificar como agua, que está en estado líquido, se va a convertir a ion hidrógeno que está en medio acuoso. ¿Por qué? Porque a final de cuentas este hidrógeno está rodeado de otras moléculas de agua, más este ion hidroxilo que también está rodeado de otras moléculas de agua dentro de ese mismo recipiente. Por eso está en estado acuoso. Bien, ahora sí, toda reacción química tiene una constante de equilibrio y esa constante de equilibrio se va a alcanzar cuando las concentraciones se hayan estabilizado. Bien, esas constantes de equilibrio, como ustedes aprenderán más adelante o en algún curso que ustedes ya tomaron de química han aprendido, es igual a la concentración de los productos entre la concentración de los reactivos, donde estamos multiplicando arriba los productos y abajo los reactivos elevado a los exponentes de los coeficientes que tenemos, los coeficientes molares de esta reacción balanceada. En este caso, pues es 1 y 1. La concentración del agua que está aquí dividiendo, si yo la paso del otro lado multiplicando, entonces voy a tener que Kc es igual a la concentración molar del agua y esto va a ser igual a la multiplicación de la concentración de iones H por la concentración de iones OH. A este producto le voy a llamar la constante del producto iónico del agua y se va a llamar KW. W pues porque en inglés decimos water. H por
OH. Muy bien. Ok. Ahora, mediante técnicas que yo puedo utilizar de química, yo puedo determinar que a 25 grados, y esto se determina experimentalmente, que la concentración de iones hidronio en el agua, es decir, tengo agua, pero esa agua se está disociando y se está juntando, se está disociando y se está juntando. Cuando alcanza el equilibrio, la concentración de iones de hidronio es igual a 0.000001 molar, una concentración muy, muy, muy pequeña. Eso no es otra cosa más que 1 por 10 a la menos 7 molar. Bien, y de iones hidronio, pues tengo la misma cantidad y tiene sentido que tenga la misma cantidad porque a final de cuentas de una molécula de agua va a salir una de hidronio y va a salir una de OH. Entonces voy a tener la misma concentración de ambas, 0.000001 molar, y eso es lo mismo que 1 por 10 a la menos 7. Bien, si ya tengo estas dos concentraciones de hidrógeno y de hidroxilo, entonces, con esto yo puedo calcular esta Kw, que es el producto de estas dos. Entonces, la Kw de esta reacción química a 25 grados centígrados es 1 por 10 a la menos 7 por 1 por 10 a la menos 7. Y esto, pues, como ya hemos visto con las potencias, es 1 por 10 a la menos 14. Bien, y toda esta información como para que ahora sí, la escala del pH que fue propuesta por Søren Piers Lorentz o fue más bien un químico danés quien la propone. Él dice, imagínense que siempre tengamos que estar midiendo las concentraciones de los iones hidronio y las concentraciones de iones OH en una escala molar. La concentración de los moles de OH por cada determinado volumen que yo tenga en esa sustancia, pues está medio complicado. Son números muy, muy, muy pequeños y pues nos vamos a confundir con todos los cálculos que tengamos. Entonces, él en lugar de utilizar la concentración molar para medir cuántos iones de H y cuántos iones de OH hay en una sustancia, él dice pues utilicemos una escala logarítmica porque la escala logarítmica me va a permitir medir esos números que están muy chiquitos, convertirlos en números un poquito más grandes. ¿Cómo le hacemos? Bueno, pues si nosotros a la concentración de iones hidronio le aplicamos un logaritmo, recuerden que la concentración de iones hidronio es igual a 1 por 10 a la menos 7. Si le sacamos logaritmo a esa cantidad, entonces llegaremos a esta expresión. Bueno, esto que yo tengo aquí a final de cuentas es el logaritmo de un producto. 1 y por 10, por 10 a la menos 7, sí. Entonces aprovecho las propiedades de los logaritmos, que es la propiedad del producto, y yo sé que esto se separa como una suma, donde tengo el logaritmo del primero más el logaritmo del segundo argumento. Pero el logaritmo de 1 nosotros sabemos pues que esto nos da 0. Y el logaritmo de 10 a la menos 7, pues este exponente a la menos 7 lo podemos pasar multiplicando aquí. Y nos queda entonces menos 7 por el logaritmo base 10 de 10. Pero el logaritmo de la base, pues es simplemente 1. Y entonces me queda que el logaritmo de esos iones hidronio va a ser igual a 7. Traten de hacer esto a mano ustedes, no nada más copienlo, sino traten de analizarlo para que lleguen a este mismo resultado. Ahora, ¿qué dice Sorense? Dice, a ver, no podemos medir nuestras concentraciones en números negativos. Si toda esta ecuación yo la multiplico por 1, tanto el lado izquierdo como el lado derecho, entonces obtendré que el menos logaritmo de la concentración de iones hidronio, entonces voy a tener un número positivo, 7. Ah, ok, eso tiene más sentido. Y a este menos logaritmo de H, Sorense le llamó el potencial de hidrógeno, pH simplemente. Ah, pues pH es lo mismo que menos el logaritmo base 10 de la concentración de iones hidronio. Paralelamente, lo mismo sucede si tenemos la concentración de iones de hidronio. Obviamente estamos a 25 grados centígrados todavía. Recuerden que si cambiamos la temperatura, entonces también cambiarían los pHs. Este OH entonces, la concentración de OH, le saco logaritmo a ambos lados, aplico la misma regla del producto, separo este 1 y separo este 10 a la menos 7. El logaritmo de 1 es 0 y aquí bajo este 7.
logaritmo base 10 de 10, esto se hace 1 y simple me queda menos 0 menos 7 por 1, pues menos 7. Lo mismo, aplico menos 1 a ambos lados y me queda que menos el logaritmo de OH menos es igual a 7. Pues el POH es igual a 7. Esa es una forma alternativa de medir qué tan concentrados están mis hidrógenos ahí y qué tan concentrados están mis OHs ahí. Recordemos que los iones hidronio, entre más iones hidronio tenga, más ácida va a ser una sustancia y viceversa, entre más iones hidroxilo tenga, más básica va a ser una sustancia. Los dos van a estar presentes al mismo tiempo, los H's y los OH's, porque es una disociación del agua. Sin embargo, entre más H's tenga, pues voy a tener menos OH's hasta que yo alcance a medir un pH estable. Ok, ahora sí, la escala del pH. Cuando yo tengo este KW, que el KW ya vimos que es el producto de estos dos iones, el producto de esos dos iones a 25 grados centígrados ya vimos que mide 1 por 10 a la menos 14. Hacemos exactamente lo mismo. Si le aplicamos logaritmo a esta expresión, entonces vamos a tener que es el logaritmo de H por OH, y esto va a ser igual al logaritmo de 1 por 10 a la menos 14. Esto que es el logaritmo de un producto lo separo con la regla que tenemos para el logaritmo de un producto. Al igual aquí, lo separo, logaritmo de 1 más el logaritmo de 10 a la menos 14. Ahora sí, entonces el logaritmo de h más el logaritmo de OH va a ser igual a 0 porque este logaritmo de 1 nos da 0. Este 14 lo puedo pasar acá multiplicando como menos 14 y pues este logaritmo base 10 de 10 es 1 y nada más me queda menos 14. Multiplico toda esta ecuación por menos 1 para tener un número positivo y me queda que menos el logaritmo de h menos el logaritmo de OH es 14. Pero ¿quién dijimos que era menos log de h? Pues eso es el pH. ¿Y quién es menos log de OH? Pues eso es el pH. Y por eso el pH más el pOH siempre nos tiene que dar de 14. Y es así como la escala del pH se mide del 0 al 14, al igual que la escala del pOH se mide del 0 al 14. Nuevamente, recordemos que cuando tenemos este tipo de, de sustancias y cuando estamos midiendo el pH o el pOH, la existencia del pOH no significa que no haya pOH, son complementarios. Cuando yo tengo un pH, por ejemplo, de 2, sé que tengo una sustancia muy ácida. Eso quiere decir que tengo muchos iones hidronio, pero no significa que no tenga iones hidroxilo. Un pH de 12 significa un pOH de 12. Tengo muy poquitos iones hidroxilo al tener un pOH de 12. Sin embargo, el pH de 2 corresponde a un pOH de 12. ¿Por qué de 12? Porque sabemos que la suma de estos dos nos tiene que dar 14. Entonces, 2 más 12, pues nos va a dar 14. Y si lo vemos con una sustancia básica, por ejemplo, un pH de 10, es una sustancia que es ligeramente básica o alcalina, si lo queremos ver así, con un pH de 10. Sin embargo, al tener un pH de 10, tenemos pocos iones de hidronio, pero tenemos muchos iones de OH, porque tenemos un pH de 4. 10 más 4, pues tenemos entonces este producto iónico que es de 14 en escala logarítmica. Estos son entonces los usos que vamos a darle a las ecuaciones exponenciales y uno de los muchísimos usos que se le da a los logaritmos en las ciencias naturales.